Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, siéntate y reserva esa mesa primero, ¿de acuerdo? Iré a buscar algo de comer, dijo Kemjira al ver una mesa de mármol vacía junto a la valla del canal. Rápidamente guió a su compañera para asegurar el lugar. Aunque había algunas mesas más cerca, ya estaban todas ocupadas. La mujer alta y corpulenta compró varias brochetas de albóndigas y salchichas, algunos bocadillos de comida callejera, refrescos dulces helados y un tazón de sopa de buche de pescado para cada una. Una vez que lo tuvo todo, regresó apresuradamente con su esposa, que le esperaba. Las albóndigas que trajo su esposa fueron servidas en un plato de papel y rociadas con una salsa ligeramente picante. Huele tan bien. Brenarin se inclinó para olfatear. Era muy cuidadosa con su dieta, ya que aún estaba amamantando y parecía que Kemjira era igual de considerada al elegir sopa de buche de pescado caliente para ella. Así que solo planeaba picar un poco de las salchichas fritas y los bocadillos con almidón. Esta es la salchicha de flamenco. En el momento en que Prenarian recogió una de las salchichas de color rosa pastel, la mujer que la compró sonrió con orgullo mientras se la presentaba. La llamó así porque el color es idéntico a la de un flamenco. Míralo, Gumrin. ¿Verdad que se parece a uno? Es como si hubieran convertido un flamenco en una salchicha o algo así. Pero en serio, es tan bueno que te dejará boquiabierta. Que no creo que pueda comer esto, dijo Prenarin, haciendo una mueca al pensarlo. Se sintió un poco patética por no poder morderlo sin imaginarse un flamenco, gracias al color. Pruébalo, está delicioso. Kemjira la animó cuando su esposa finalmente dio un mordisco y su rostro se iluminó de alegría. La sonrisa de Kemjira apareció de inmediato. Es buenísimo, me encanta. ¿Te encanta la salchicha de flamenco? Kemjira se burló. Te amo. Prenarin respondió. Sus ojos brillaban con sinceridad, diciendo claramente que cada palabra era cierta. Kemjira guardó silencio y apartó la mirada. Para alguien que solía ser la pareja audaz y asertiva, recibir una dosis de cariño como esa la ponía completamente nerviosa. Su sonrisa se desvaneció en una línea delgada y recta mientras contenía la repentina oleada de vergüenza, queriendo golpearse la cabeza contra la mesa por lo abrumada que se sentía. Me encanta hacer cualquier cosa, siempre y cuando sea contigo. A mí también me encanta. Kemjira finalmente logró decir. Sus labios se relajaron en una suave sonrisa. Un rubor rosado se apoderó de sus mejillas y sus ojos brillaron con tímido afecto. La vista hizo que Prenarin la adorara aún más. Tengo muchas ganas de besarte, pero hay tanta gente. Guárdalo para cuando estemos en casa, ¿vale? Vamos a llenarlo primero. Cuando fui a comprar las flores, vi un montón de puestos de comida por ese lado. Además de algunos juguetes para niños, podríamos comprarles algo a los gemelos. Me parece bien. Vamos a comprarles algo de comer a papá y a Rin también. La bondadosa niña se comió las albóndigas como si fueran lo mejor del mundo, con la salsa manchando las comisuras de los labios. Su esposa sacó un pañuelo de papel de su bolso y lo limpió con cuidado, como haría con un niño. Mientras lo hacía, contempló el rostro de Kemjira. De alguna manera, cada día se veía más hermosa. A los ojos de Prenarin, Kemjira se volvía más linda y encantadora con el tiempo. Nunca antes se había fijado en si su esposa era realmente hermosa, pero ahora ella pensaba que Kemjira era la persona más linda y adorable del mundo. ¿Será porque se está enamorando cada vez más de ella? Sí. Kemjira levantó las cejas con curiosidad. ¿Quieres casarte conmigo? Ya estamos casados, ¿no? Respondió ella riendo suavemente. Se detuvo con una albóndiga a medio camino de la boca, la dejó y levantó la mano izquierda para mostrar el anillo de bodas. ¿Ves este anillo de aquí? No, no me refiero a eso.
He estado pensando en aquel entonces, me casé contigo sin estar realmente enamorada, así que las cosas no encajaban del todo, no te honré como merecías, ni siquiera tuvimos una foto juntas en condiciones, solo algunas incómodas y el beso no significó mucho, pero ahora te amo. Sus suaves labios rosados se curvaron en una sonrisa genuina y llena de calidez.